Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Arialeix Pérez, Dark, Kakashi Fanfic, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 5. Agua derramada. Habían pasado 2 semanas desde que León, Ace y Luffy habían comenzado a entrenar juntos. El sol se filtraba por el bosque mientras León retiraba la cuerda del arco, los ojos dorados entrecerrados. El lazo, hecho de una rama flexible y ensartado con tendones que él mismo había cosechado, crujió ligeramente bajo la tensión. Soltó la flecha, viéndola atravesar el aire e incrustarse en el centro de un blanco tosco tallado en el tronco de un árbol distante. Su tercera diana consecutiva. Mejor, murmuró León para sí mismo, agarrando otra flecha del carcaj en su cadera. Aprender a fabricar el arco había sido su propio desafío. Los bandidos de la montaña inicialmente se habían burlado de su petición, pero Dogra finalmente cedió, mostrándole cómo seleccionar la madera adecuada, curarla adecuadamente y diseñar flechas que volaran verdaderas. León disparó otra flecha, dibujó y contuvo el aliento. El mundo se redujo solo a él, el arco y el objetivo. Soltó, observando con satisfacción cómo la flecha se unía a las demás en la marca central. Una mirada a la posición del sol le hizo fruncir el ceño. Había vuelto a perder la noción del tiempo, algo que sucedía a menudo cuando estaba profundamente concentrado en entrenar. Dadan se quejará de nuevo, murmuró, recogiendo sus flechas esparcidas y deslizándolas de regreso al carcaj. Su nueva espada de madera, la tercera que había tallado debido a que Luffy destruyó las 2 anteriores, descansaba contra un árbol cercano. León lo recogió, probando su peso con algunos columpios. Este fue su mejor trabajo hasta el momento, equilibrado y robusto. Había reforzado el mango con tiras de cuero envueltas para proteger sus palmas de más ampollas. La caminata de regreso al escondite de Dadan fue tranquila, los pájaros llamaban por encima y los insectos zumbaban en la maleza. Los pensamientos de León derivaron hacia su progreso. Las últimas 2 semanas habían visto mejoras significativas en su tiro con arco, manejo de la espada y cuerpo. Más importante aún, su sentido del peligro, lo que sabía que eran los primeros indicios de observación, aquí, se estaba desarrollando muy bien. Cuando llegó al escondite, el caos habitual los saludó. Los bandidos holgazaneaban, algunos limpiaban armas, otros apostaban con cartas gastadas. Dadan se sentó en su lugar habitual, con una taza de sake en la mano a pesar de lo temprano que era. ¿Dónde están Ace y Luffy?, preguntó León, colocando su arco y su carcaj cuidadosamente contra la pared. Dadan resopló. ¿Cómo debería saberlo? Esos mocosos se fueron esta mañana y no han vuelto desde entonces. Ace probablemente se vaya con ese otro chico de nuevo, agregó uno de los bandidos. La rubia con la ropa elegante. Lo más probable es que Luffy lo siguiera de nuevo, hasta que lo abandonaran como siempre. León asintió. Sí, eso tenía sentido. ¿Tienes hambre?, preguntó Dogra, ofreciéndole un plato de arroz. León lo aceptó con un gesto de agradecimiento, sentado con las piernas cruzadas en el suelo a comer. Mientras masticaba, una sensación incómoda comenzó a formarse en la boca del estómago. Comenzó como una vaga molestia, pero creció con cada bocado. Algo andaba mal. Trató de descartarlo como paranoia, pero el sentimiento persistió, agudizándose en una preocupación genuina. Entonces, como un rayo, recordó el incidente de la porquimia. Luffy, capturado y torturado durante horas. Golpeado ensangrentado con guantes con púas por negarse a revelar la ubicación de Ace y Sabo. ¡Mierda! León maldijo, saltando de pie. El cuenco cayó de su regazo, derramando arroz por el suelo. ¡Oye! Dadan ladró. No desperdicies comida, mocoso ingrato. Pero León no estaba escuchando. Su mente corrió a través de la línea de tiempo. Encajaba perfectamente. Ace y Sabo moviendo su tesoro después de que Luffy lo descubriera, Luffy capturado por la tripulación de Blue Ham, la tortura. Maldita sea, Luffy, murmuró León, agarrando su arco, carcaj y espada de madera.
Te dije que no siguieras tanto a Ace. Los bandidos se quedaron atónitos. Nunca antes habían escuchado la maldición de León, generalmente compuesta y educada. ¿Qué se te ha metido?, preguntó Magra, preocupada. Luffy está en peligro, respondió León con brusquedad, ya moviéndose hacia la puerta. Necesito encontrarlo. No esperó su respuesta, entrando en una carrera tan pronto como despejó el escondite. Sus pies golpeaban contra el sendero del bosque, la mente corría más rápido que su cuerpo. Este es el mundo real ahora, pensó sombríamente. Sin armadura de complot para garantizar su seguridad o salir eventualmente ileso. Los sueños dan forma al mundo, pero aún pueden aplastarse si no se tiene cuidado. Si no llegó a tiempo, apartó el pensamiento, centrándose en cambio en la velocidad. El bosque se desdibujó a su alrededor mientras corría, saltando sobre troncos caídos y agachándose debajo de las ramas. El camino a Gray Terminal ya le resultaba familiar, aunque por lo general evitaba el miserable lugar. Cuando llegó a las afueras del enorme montón de basura, León redujo el ritmo y pasó al modo sigiloso. Llamar la atención solo complicaría las cosas. Se movió de principio a fin, con los ojos dorados buscando cualquier señal de los piratas de Blueham. Gray Terminal era un hervidero de actividad como siempre. Carroñeros recogiendo basura, negocios turbios que se realizaban en las sombras, desesperados tratando de sobrevivir otro día. León se acercó a un hombre delgado que estaba revisando un montón de chatarra. Los piratas de Blueham, dijo León en voz baja, haciendo saltar al hombre. ¿Dónde están hoy? El carroñero miró nervioso a León. ¿Qué quiere un niño con esos asesinos? León se encontró con su mirada fijamente. Información. Ahora. Algo en los ojos de León hizo que el hombre tragara saliva con fuerza. Porchemi llevó a sus hombres a la vieja choza de la curtiduría en el lado oeste. Escuché que atrapó a un niño que sabe algo sobre un tesoro. El corazón de León se hundió. Tal como temía. ¿Hace cuánto? Pocas horas ahora. El chico estuvo gritando algo feroz por un tiempo, pero últimamente ha estado más tranquilo. León le arrojó al hombre una pequeña moneda, se esperaba el pago de información en la terminal gris, y siguió adelante. Más tranquilo últimamente podría significar muchas cosas, ninguna de ellas buena. Se dirigió hacia el este, permaneciendo en las sombras, listo para inclinarse. La curtiduría abandonada apareció a la vista, una estructura de madera en ruinas con un techo caído. Dos hombres montaron guardia afuera, luciendo aburridos y desatentos. León rodeó el edificio, manteniéndose bajo. Desde su nueva posición, podía escuchar voces adentro, incluido un gemido de dolor que reconoció de inmediato como el de Luffy. Una ola de ira fría se apoderó de él. León siempre se ha enorgullecido de tener el control, pero escuchar el dolor de Luffy desencadenó algo en él. Esta escoria había lastimado a alguien que es suyo. Alguien por quien había crecido para preocuparse genuinamente. León disparó una flecha, entrecerrando los ojos mientras apuntaba al guardia más alejado de la puerta. Controló su respiración, tuvo en cuenta la ligera brisa y se soltó. La flecha golpeó al hombre en la garganta. Cayó sin hacer ruido, con las manos agarrándose inútilmente al eje. El segundo guardia aún no se había dado cuenta, su atención estaba en otra parte. León ya tenía otra flecha lista. Este le atravesó el ojo al hombre, dejándolo caer instantáneamente. León se movió rápidamente, recuperando sus flechas y arrastrando los cuerpos detrás de un montón de escombros. Dentro de la choza, podía escuchar la voz de Porchemi. Me estoy cansando de preguntar, mocoso. ¿Dónde está el tesoro? Siguió un golpe húmedo, luego la respuesta desafiante, aunque débil, de Luffy. No te lo diré. Nunca. León se colocó junto a la puerta, con otra flecha clavada. Respiró hondo, se centró y abrió la puerta de una patada. La escena interior se congeló a su entrada. Luffy colgaba de una cuerda, su pequeño cuerpo maltrecho y ensangrentado, con la cara hinchada por los repetidos golpes. Porchemi se paró frente a él, con un cuerpo enorme que empequeñecía al niño, guantes con púas goteando de rojo. 4 piratas más merodeaban por la habitación, ahora poniéndose de pie ante la intrusión. ¿Quién demonios comenzó Porchemi? León no le dejó terminar. La flecha voló verdadera, enterrándose en el hombro del pirata más cercano a él. El hombre gritó, tambaleándose hacia atrás. León.
Luffy lloró, su voz era una mezcla de dolor, sorpresa, preocupación y esperanza. Porchemi dirigió su atención por completo a León, con los ojos entrecerrados. ¿Otro mocoso jugando conmigo? Debe ser un maldito mal día. Hizo un gesto a sus hombres. Mátalo. Los piratas se precipitaron hacia adelante. León dejó caer su arco y desenvainó su espada de madera con un movimiento fluido. El primer pirata le lanzó un machete. León se agachó debajo de él, entrando en la guardia del hombre y clavando la punta de su espada de madera en la garganta del pirata con la fuerza suficiente para aplastar su tráquea. Cuando el hombre se atragantó, León giró para enfrentarse al siguiente atacante. Este era más cauteloso, dando vueltas con una daga agachada. «Eres solo un niño», dijo el pirata, confusión evidente. «¿Qué demonios?», León no se molestó en responder. Hizo una finta a la izquierda, luego se lanzó a la derecha cuando el hombre reaccionó. La espada de madera crujió contra la rodilla del pirata, destrozando la articulación. Mientras el hombre gritaba y caía, el siguiente golpe de León en el templo lo silenció. El tercer pirata logró rozar el brazo de León con un salvaje movimiento de su espada. León sintió la picadura pero la ignoró, cayendo en una voltereta que lo puso detrás de su atacante. Levantándose suavemente, clavó su espada de madera en la parte posterior de la rodilla del hombre y luego en la base de su cráneo mientras caía. El cuarto pirata retrocedió, el miedo reemplazó a la confianza. «Esto no está bien», murmuró. «No eres normal». Se giró para correr, pero León fue más rápido. Una daga arrojada, tomada del segundo pirata, lo atrapó en la parte posterior del muslo. Bajó gritando, tratando de escabullirse. León recuperó su arco y disparó una flecha. El pirata se dio la vuelta, con las manos levantadas en señal de rendición, pero la expresión de León permaneció impasible mientras soltaba la cuerda. La flecha encontró la garganta del hombre, cortando sus súplicas. Porchemi observó esta exhibición con creciente rabia e incredulidad. «Tu pequeño monstruo», gruñó. «Voy a disfrutar rompiéndote». Cargó, guantes con púas levantados. León se lo esperaba y se desvió en el último momento. Su espada de madera golpeó las costillas de Porchemi al pasar, pero el hombre grande apenas pareció darse cuenta. Porchemi era más rápido de lo que sugería su tamaño. Giró y agitó un puño enorme que León apenas evitó. El guante con púas rozó su mejilla, sacándole sangre. León retrocedió, reevaluando. Porchemi era fuerte, más fuerte de lo que había anticipado. Esto no sería tan simple como tratar con los demás. «¿Qué pasa, muchacho?» Porchemi se burló. «¿No tienes tanta confianza ahora?» León no perdió el aliento respondiendo. Se lanzó hacia adelante, con una espada de madera golpeando la rodilla de Porchemi. El hombre grande bloqueó con un antebrazo, luego respondió con un puñetazo que León tuvo que lanzarse hacia atrás para evitarlo. La pelea continuó, León usó su velocidad y tamaño más pequeño para entrar y salir corriendo, aterrizando golpes donde pudo. Porchemi absorbió los golpes, su mayor alcance y fuerza hacía peligroso que el niño permaneciera cerca por mucho tiempo. Un golpe de suerte atrapó a León en las costillas, enviándolo volando contra la pared. El dolor le atravesó el costado, nada roto, pero la carne desgarrada y muy magullada. Rodó para evitar el pisotón de seguimiento que le habría aplastado el pecho, apareciendo en una postura defensiva. «León». Luffy lloró débilmente. «Ten cuidado». Porchemi se rió. «Preocupado por tu amigo. Ambos estarán muertos muy pronto». León usó la distracción para atacar, clavando su espada de madera en el riñón de Porchemi con todas sus fuerzas. El hombre grande gruñó de dolor, balanceándose salvajemente. León esquivó el golpe, pero la otra mano de Porchemi lo agarró por la camisa y lo levantó del suelo. «Te tengo ahora, tu pequeña mierda», gruñó Porchemi, retirando su puño con púas. «Vete a la mierda», escupió León, mientras pensaba rápido, y metió los pulgares en los ojos de Porchemi. El pirata huyó, dejándolo caer y retrocediendo tropezando. León aterrizó de pie y aprovechó. Su espada de madera golpeó la garganta de Porchemi, luego la sien y luego la rodilla en rápida sucesión. Porchemi se balanceó a ciegas, agarrando el brazo de espada de León. La hoja de madera salió volando, haciendo ruido por el suelo. Antes de que León pudiera recuperarlo, la visión de Porchemi se despejó lo suficiente como para lanzar otro ataque.
León esquivó el primer golpe, pero recibió el segundo en el hombro, los clavos le atravesaron la camisa y se le clavaron en la carne. Apretó los dientes contra el dolor, cayendo y rodando entre las piernas de Porchemi. Cuando se acercó detrás del pirata, saltó sobre su espalda, envolviendo los brazos alrededor del grueso cuello de Porchemi con un estrangulamiento. Porchemi se sacudió, tratando de desalojarlo, pero León se mantuvo firme, apretando con cada gramo de fuerza que poseía. El pirata se tambaleó hacia atrás, golpeando a León contra la pared repetidamente. El dolor le atravesó la espalda y la cabeza a León, pero mantuvo el control. ¿Qué mierda? ¿Cómo puedes estarlo? Entonces, fuerte, finalmente, las luchas de Porchemi se debilitaron. Se arrodilló y luego cayó boca abajo al suelo. León soltó su agarre, rodando lejos del pirata caído. Por un momento, simplemente se arrodilló allí, recuperando el aliento, evaluando sus heridas. Nada fatal, aunque le ardían el hombro y el costado donde el guante con púas le había rasgado la carne. Porchemi se agitó, tratando de empujarse hacia arriba. Tú, poco, bastardo. León se puso de pie, caminando tranquilamente hacia donde yacía Porchemi luchando por levantarse. Agarró un puñado del cabello del pirata, retorciéndole la cabeza hacia atrás para hacer contacto visual. «¿Todavía estás despierto?», observó León, con la voz inquietantemente tranquila. «Bien». Los ojos de Porchemi se abrieron ante el tono de León. Frío, distante, nada parecido a lo que esperaría de un niño. «No lo hagas, mátame», jadeó Porchemi. «Eres solo un niño, no lo tienes en ti». Una risa pequeña y escalofriante escapó de los labios de León. El sonido era tan incongruente viniendo de un niño que los piratas restantes que aún estaban conscientes sintieron que se les helaba la sangre. «La mierda. ¿Estás ciego, gran idiota? Acabo de matar a tus hombres delante de tus ojos. Además, la vida es como el agua», dijo León en voz baja, manteniendo contacto visual con Porchemi. «Se puede derramar fácilmente, pero la gente trata de mantenerlo estable». Su agarre sobre el cabello de Porchemi se tensó. «Pero tú, eres agua sucia. Nadie querría beber de ti. Nadie quiere amarte. Todo el mundo, si tuviera la oportunidad, querría derramar tu vida». El miedo floreció en los ojos de Porchemi. «Entonces, ¿qué te hace pensar que no querría derramarlo?». León continuó, con la voz aún inquietantemente tranquila. «Tocaste lo que es mío. Tú elegiste esta muerte». Sin hablar más, León golpeó con fuerza la cara de Porchemi contra el suelo de madera. Entonces otra vez. Y otra vez. La sangre salpicaba con cada impacto, la madera se astillaba. La expresión de León permaneció sin cambios mientras continuaba aplastando la cabeza de Porchemi contra el suelo hasta que quedó poco, excepto una mancha grasosa. Cuando finalmente se detuvo, sus manos estaban cubiertas de cabello rojo y rubio moteado de gotitas carmesí. Se puso de pie lentamente, girándose para enfrentarse a los piratas restantes que estaban lo suficientemente conscientes como para presenciar lo que había hecho. Uno a uno, se acercó a ellos. Cada uno suplicó misericordia. «Por favor», gimió uno. «No fui yo quien lastimó al niño. Acabo de mirar. Yo no hice nada». «Ese es el problema», respondió León, sacando un cuchillo pequeño de su bolsillo. «No hiciste nada. Te paraste y miraste. Cualquiera de ustedes podría haber dicho no, ya no actuaremos como animales juntos, podrían haberlo detenido. Pero no lo hiciste». Los ojos del pirata se abrieron de par en par. «Nosotros no podíamos ir en contra de Porchemi. Él nos habría matado. Y ahora mueres a mis manos». León dijo simplemente, encogiéndose de hombros. «Elegiste la forma en que moriste, al menos puedes estar orgulloso de eso», dijo mientras pasaba la cuchilla por la garganta del hombre, abriéndola. «Oh, ¿a quién estoy bromeando?», comenzó León mientras lo veía ahogarse con su propia sangre. «No hay nada de qué enorgullecerse de la vida que viviste. Este mundo es uno de infinitas oportunidades. Sueños que dan forma al mundo. No tengo piedad de desperdicios como tú». Luego pasó al siguiente, y al siguiente, silenciando sus súplicas. Cuando el último se quedó en silencio, León limpió el cuchillo en un parche relativamente libre de sangre de la camisa de un pirata muerto y luego se lo devolvió al bolsillo.
Solo entonces se volvió hacia Luffy, quien permaneció en silencio y con los ojos muy abiertos, habiendo presenciado todo. En un instante, el comportamiento de León se transformó. El asesino frío desapareció, reemplazado por el cálido y preocupado hermano mayor. Se acercó a Luffy con manos suaves, cortándolo con cuidado y sosteniendo su maltrecho cuerpo. «Viniste por mí», susurró Luffy, con la voz cruda de los gritos. La simple declaración tomó desprevenido a León. Luffy realmente había creído que nadie vendría. Por supuesto. Con cuántas veces lo han llamado molesto, a sus espaldas y en su cara, culpándose a sí mismo también por informar a otros sobre el tesoro de Ace y Sabo, León hizo una mueca interna. Sí, no es de extrañar. Por supuesto que sí, respondió León, con la voz suave ahora. ¿Cómo podría abandonar mi dolor en el culo, hermanito? Los ojos de Luffy se llenaron de lágrimas, y se arrojó contra el pecho de León, sollozando a pesar de sus heridas. León abrazó al niño más pequeño, consciente de sus heridas. Ahora está bien, murmuró. Estás a salvo. Luffy se aferró a él, temblando de sollozos. No se lo dije, logró entre lágrimas. No les conté sobre el tesoro de Ace y Sabo. Lo sé, dijo León, genuino orgullo en su voz. Fuiste increíblemente valiente. Mientras sostenía a Luffy, un tremendo estruendo sacudió la choza. Una pared explotó hacia adentro en una lluvia de astillas. A través de la apertura recién creada, Burst, Ace y Sabo, las tuberías se levantaron y estaban listas para la batalla. Patinaron hasta detenerse, los ojos se abrieron de par en par mientras contemplaban la escena. El piso empapado de sangre, los cuerpos esparcidos por ahí, León sosteniendo a un Luffy llorando, su cabello rubio y su ropa salpicada de rojo. La cara de Ace palideció. La boca de Sabo se abrió. León se encontró con sus miradas de asombro con calma sobre el hombro de Luffy, sus ojos dorados firmes e impenitentes. Necesitamos hablar, dijo simplemente. El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos silenciosos de Luffy y los sonidos distantes de Gray Terminal más allá de la pared rota de la cabaña. Nota del autor. Hola a todos. Espero que a todos les haya gustado el capítulo. Entonces, en este fic, León fue quien salvó a Luffy. Se fue para salvar a Luffy. En ese momento, Sabo volvió a Ace después de escuchar que Luffy no hablaba. Así que sí, así es como las cosas se pusieron de esta manera. Capítulo 6. Limpieza. Las paredes de madera de la curtiduría crujieron mientras León observaba la carnicería a su alrededor. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo empapado de sangre, los restos de Porchemi apenas reconocibles. Luffy se aferró a él, pequeños dedos clavándose en la camisa de León, a pesar del agotamiento del niño. En la entrada, Ace y Sabo se quedaron congelados, con los ojos muy abiertos mientras procesaban la escena ante ellos. El sombrero de copa de Sabo estaba inclinado hacia un lado, la pipa bajada en estado de shock. A su lado, la expresión de Ace pasaba por incredulidad, confusión y algo parecido al miedo. Ellos también vinieron, susurró Luffy contra el pecho de León con sorpresa, con la voz aún cruda por los gritos. León mantuvo su voz suave para Luffy mientras mantenía contacto visual con los niños mayores. Por supuesto. Los hermanos se protegen unos a otros. Ace dio un paso vacilante hacia adelante, su pipa todavía estaba apretada con fuerza. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué aspecto tiene? León respondió, sus ojos dorados inquietantemente tranquilos. Lastimaron a Luffy. Los detuve. Sabo miró nerviosamente entre los cadáveres y León. ¿Los mataste a todos? ¿Por ti mismo? León no respondió. En cambio, cambió cuidadosamente el peso de Luffy, haciendo una mueca internamente ante el dolor que le atravesaba el costado donde el guante con púas de Porchemi había desgarrado la carne. La herida seguía sangrando, pero aún no podía atenderla. Lleva a Luffy a la aldea fosa, instruyó León, su tono no dejaba lugar a discusiones. El médico de allí lo conoce desde que vivía con Makino. ¿Qué hay de ti? Preguntó Ace, la sospecha bordeaba su voz. León transfirió suavemente a Luffy a los brazos reacios de Ace. Necesito limpiar esto. Envía un mensaje. ¿Un mensaje? Preguntó Sabo. Blueham necesita entender qué sucede cuando alguien toca lo que es mío. La voz de León permaneció uniforme, pero algo frío parpadeó en sus ojos. Toma Luffy y vete.
Ahora. Ace ajustó su agarre sobre el niño más pequeño, que había caído en un estado de semiconciencia. No podemos simplemente dejarte, puedes y lo harás, le interrumpió León. Luffy necesita atención médica. Ve. Sabo se adelantó, entrecerrando los ojos al notar la mancha oscura que se extendía por la camisa de León. ¿Estás herido? León saludó despectivamente. No es nada. La mayor parte de esta sangre no es mía. La mentira llegó fácilmente. Vete. Me pondré al día. Después de otro momento de vacilación, Ace asintió secamente. Vamos, Sabo. Cuando se dieron la vuelta para irse, Luffy se agitó en los brazos de Ace. León, él murmuró. Estaré justo detrás de ti, le aseguró León. Descansa ahora. Los vio desaparecer a través de la pared rota, manteniendo su postura serena hasta que se perdieron de vista. Solo entonces se permitió desplomarse contra una viga de soporte, presionando la mano contra su costado. Mierda, murmuró, examinando la herida. Los pinchazos del arma de Porchemi eran profundos, todavía goteaban sangre a pesar de la presión que había aplicado. Su hombro presentaba lesiones similares, aunque menos graves. Trabajando rápidamente, León arrancó tiras de un paño relativamente limpio que colgaba cerca, atando sus heridas lo suficientemente fuerte como para retrasar el sangrado. Cada movimiento enviaba un nuevo dolor punzante a través de su cuerpo, pero lo apartó. Habría tiempo para el dolor más tarde. La curtiduría contenía todo lo que necesitaba. Aceites, productos químicos, restos de cuero seco. Todo altamente inflamable. León reunió materiales y los dispuso alrededor de los cuerpos. Sus manos trabajaban mientras su mente planeaba. No se trata solo de venganza, pensó mientras trabajaba. Se trata de protección. Sobre asegurarnos de que nadie venga a por nosotros al menos por un tiempo, colocó los restos de Porchemi en el centro, ordenando los otros cuerpos en un círculo aproximado. El simbolismo no se perdería en nadie que encontrara la escena después del incendio. Mientras distribuía los acelerantes, León consideró su próxima actuación. Graytermina respetaba solo una cosa: la potencia. Necesitaba proyectar una imagen tan aterradora que nadie se atreviera a atacarlo a él y a sus hermanos nunca más. Con los preparativos finales completos, León conectó un partido. La llama bailaba al final del pequeño palo, lo miró fijamente y lo encontró hermoso. De cenizas a cenizas, murmuró, dejándolo caer sobre una pila de cuero empapada de aceite. El fuego se prendió instantáneamente, llamas hambrientas corriendo por los caminos que había creado. León encendió más fósforos, encendiendo múltiples puntos hasta que todo el edificio comenzó a arder. El calor presionó contra su rostro mientras salía, el rugido del creciente infierno ahogaba todos los demás sonidos. Afuera, la oscuridad había caído sobre Grayterminal, haciendo que el incendio fuera aún más dramático. Ya, las figuras se movían hacia el incendio, dibujadas como polillas. León se colocó donde las llamas lo iluminarían, creando una silueta pequeña y de alguna manera amenazante. Mientras la multitud se reunía, León se enderezó a pesar del dolor que gritaba a su lado. Arregló sus rasgos en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, una expresión fría y depredadora que no pertenecía al rostro de ningún niño. La luz del fuego atrapó su cabello rubio salpicado de sangre, convirtiéndolo en oro fundido. Sus ojos reflejaban las llamas, dándoles un brillo de otro mundo. La sangre, tanto la suya como la de los demás, cubría su ropa y su piel, pero se paró como si no estuviera herido en absoluto. Cuando suficientes ojos lo encontraron, León habló, su voz pasando por encima de las crepitantes llamas. Porchemi cometió un error, anunció, tocó algo que me pertenece. La multitud se movió inquieta. Un niño parado frente a un edificio en llamas, cubierto de sangre, hablando así, creó una disonancia que inquietó incluso a los muchachos de Grayterminal. Dile a Blowham, continuó León, con una sonrisa cada vez mayor. Díselo a todos en este miserable lugar. Esto es lo que sucede cuando tocas lo que es mío. Hizo un gesto hacia el infierno, el movimiento deliberado y teatral. Entonces, desde lo profundo de su pecho, vino una risa que pareció enfriar el aire a pesar del calor de las llamas. Jejejajaja. El sonido estaba mal, demasiado profundo, demasiado consciente para un niño.
contenía ecos de algo diferente, una risa que pertenecía a alguien que veía el mundo desde arriba, no desde adentro. No muy diferente a su abuelo. «Recuerda esta noche», ordenó León, con los ojos recorriendo a la multitud. «Recuerda lo que les sucede a los que se cruzan conmigo». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, manteniendo su paso pausado hasta que fue tragado por las sombras más allá de la luz del fuego. Solo entonces permitió que su postura se desplomara, presionando una mano contra su herida reabierta. «Mierda, bueno, esperemos que piensen que soy un chico loco, cuya fuerza se desconoce, que mató y torturó a toda una pandilla mientras parecía completamente ileso. Nada da más miedo que un loco cuyas capacidades son desconocidas. Después de todo, el viaje a la aldea de Fosa sería largo y doloroso». León se movió por el bosque, cada paso requería más esfuerzo que el anterior. La sangre se filtró a través de sus vendajes improvisados, dejando un rastro que era demasiado débil para ocultar. «Solo sigue moviéndote», murmuró para sí mismo. Un pie delante del otro. Los recuerdos de la pelea pasaron por su mente. El puño con púas de Porchemi desgarrándose en su carne, el peso del pirata cuando había golpeado a León contra la pared. Él había superado el dolor entonces, y lo superaría ahora. 2 veces tuvo que detenerse, apoyándose contra los árboles para vendar sus heridas. Las tiras de tela se empaparon rápidamente cada vez. Su visión ocasionalmente se nublaba, lo que lo obligaba a hacer una pausa hasta que el mundo se estabilizara nuevamente. Mientras caminaba, los pensamientos de León se volvieron hacia Luffy, especialmente con él en este momento, siendo capaz de relacionarse con lo que sintió su hermano menor durante horas. El chico había soportado horas de tortura, sin traicionar el secreto de Ace y Sabo. Tal lealtad merecía algo mejor que lo que había recibido de Ace. «Mocoso terco e ingrato», murmuró León, aunque no había verdadera calidez en las palabras. Entendió la ira de Ace, su actitud defensiva. Pero comprender no equivalía a aceptar. Cuando las luces de la aldea de Fosa finalmente aparecieron a través de los árboles, León hizo una pausa para recogerse. No podía parecer débil. Todavía no. No hasta que dijera lo que hacía falta decir. El pueblo estaba tranquilo a esta hora tardía, la mayoría de las ventanas oscuras. León siguió el camino familiar hasta la casa del doctor, una vez hizo que Luffy le mostrara los alrededores, donde todavía ardía una luz. Enderezó su postura, ignoró el dolor punzante y llamó a la puerta. La puerta se abrió para revelar a un hombre de mediana edad con anteojos y una expresión de preocupación que se profundizó al ver la apariencia cubierta de sangre de León. «¿Otro?», exclamó el doctor. «Cielo santo, ¿qué les pasó a ustedes, muchachos?». «Estoy bien», dijo León con firmeza. «¿Cómo está Luffy?». El doctor vaciló, luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. «El niño de goma se recuperará». Afortunadamente, sus heridas parecían peor de lo que eran. Pero necesitará descansar. Dentro, León encontró a Ace y Sabo sentados contra una pared. Luffy yacía en una cama, vendado y durmiendo plácidamente. Los 2 niños mayores se pusieron de pie de un salto cuando León entró. «León», exclamó Sabo. «Lo lograste». Ace no dijo nada, sus ojos rastreando la sangre en la ropa de León. «¿Cómo está?», preguntó León, moviéndose a la cabecera de Luffy. «El doctor dice que estará bien», respondió Sabo cuando Ace permaneció en silencio. «Se quedó dormido justo después de que llegamos aquí». León asintió y luego se volvió para mirar a los otros muchachos. Los 2. Afuera. Ahora. Algo en su tono no admitía discusión. Ace y Sabo intercambiaron miradas antes de seguirlo por la puerta. Detrás de la casa del doctor, lejos de las ventanas y de posibles observadores, León se volvió hacia ellos. La luz de la luna proyectó sus rostros en plata. Sin previo aviso, León se lanzó hacia adelante, agarrando a Ace por la parte delantera de su camisa. Tiró al niño mayor a un lado, enviándolo tropezando contra la hierba. «¿Qué demonios?», Ace exigió, poniéndose de pie apresuradamente. «Esa es mi pregunta», respondió León, con la voz peligrosamente suave. «¿Qué demonios estabas pensando, Ace?». El rostro de Ace se oscureció. «¿De qué estás hablando?». «Luffy», dijo León simplemente. «Sabías que él te estaba siguiendo. Sabías que la tripulación de Blue Ham buscaba tu tesoro.
Y lo dejaste solo cuando fue capturado. No le pedí que me siguiera. Ace devolvió el tiro. Eso no es culpa mía. León se acercó un paso más, con los ojos dorados destellando en la oscuridad. No preguntaste. Él eligió seguirte porque te admira. Porque a pesar de cuántas veces lo lastimaste, lo rechazaste, lo alejaste, él todavía te considera su amigo. Ace se estremeció levemente, pero se recuperó rápidamente. No quería que él, detente, León le interrumpió, con la voz afilada como una espada. No te estoy regañando por preocuparte por tu tesoro. Los sueños son importantes. Respeto eso. Pero los dos, miró a Sabo, estaban tan concentrados en su tesoro que se olvidaron de Luffy. Uno de ustedes podría haber ido al menos a casa de Dadan y contármelo a mí y a los demás. Podríamos haber rescatado a Luffy mucho antes. Sabo miró hacia abajo, la vergüenza era evidente en su postura. Puedo darle un pase a Sabo, continuó León. Él no conoce mucho a Luffy, así que no sabría que Luffy no solo hablará y será dejado ir. Pero tú, Ace, ya has visto cómo es Luffy. Sabes que él no hablaría, sin importar lo que le hicieran. No pensé, comenzó Ace. No lo hiciste, aceptó León fríamente. No pensabas en nadie más que en ti mismo. Como siempre. Los puños de Ace se apretaron. No entiendes nada. Solo eres el pequeño marine en entrenamiento perfecto de Garp. No sabes lo que es, ¿a qué? León desafió, acercándose. Ser odiado. Sentirse indeseado. Para que el mundo entero esté en tu contra. ¿Crees que eres el único con problemas, Ace? Eso no es lo que yo, somos hermanos, afirmó León con firmeza. Tú, yo, Luffy. A pesar de lo desagradecido que actúas con Garp, él nos acogió a los dos. Él nos dio un hogar, una familia. No estamos. Lo somos, insistió León. Y los hermanos se cuidan unos a otros. No debería haber tenido que ser yo quien salvara a Luffy. Ese era tu trabajo como el mayor. La expresión de Ace cambió entre ira y algo más vulnerable. Yo no pedí esa responsabilidad. Ninguno de nosotros pide los papeles que nos dan, respondió León, con la voz ligeramente suavizada. Pero o nos elevamos a ellos o fracasamos. Hoy, tuve que asumir tu papel. Tenía que ser el hermano mayor y limpiar este desastre. La pasión en la voz de León le había hecho moverse más de lo que pretendía. Una ola de mareos se apoderó de él, aunque luchó para evitar que se mostrara. No sabes nada de mí, dijo Ace, pero las palabras carecían de su calor habitual. Sé lo suficiente, respondió León. Sé que alejas a la gente porque tienes miedo de que te lastimen. Sé que rechazas a Luffy porque su aceptación te asusta más de lo que lo haría su odio. Los ojos de Ace se abrieron ligeramente. Pero esto es lo que necesitas entender, continuó León, con la voz cada vez más inestable. Luffy casi muere hoy porque no podías aceptar que alguien realmente se preocupara por ti sin condiciones. Sabo, que había estado observando el intercambio en silencio, de repente frunció el ceño. Inclinó la cabeza, escuchando. ¿Has oído eso? Preguntó en voz baja. ¿Escuchar qué? Ace exigió, todavía enfocado en León. Goteando, respondió Sabo, acercándose a León. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba hacia abajo. León, estás sangrando. Incluso en la oscuridad, la hierba debajo de León se había vuelto más oscura, mojada de sangre que seguía goteando constantemente por debajo de su ropa. Mierda, pensó León cuando su visión comenzó a hacer túnel. Había empujado demasiado, se había movido demasiado. Las ataduras temporales habían cedido por completo. Estoy bien, trató de decir, pero las palabras se arrastraron. Sus piernas se doblaron debajo de él. Sabo se lanzó hacia adelante, atrapándolo antes de que cayera al suelo. Ace. Ayúdame. Ace se quedó paralizado por un momento, conmocionado evidente en su rostro cuando finalmente vio lo que León había estado escondiendo. Luego se movió, ayudando a Sabo a mantener la forma cada vez más flácida de León. ¿Cuánto tiempo llevas sangrando así? Exigió Sabo, horror en su voz. Desde entonces, por quimia, logró León, su compostura habitual fracturándose cuando el dolor lo abrumaba. Idiota. Ace siseó, pero ahora no había ira, solo miedo. ¿Por qué no dijiste algo?
León trató de responder, pero la oscuridad se acercaba rápidamente. Mételo adentro. Sabo insistió mientras la cabeza de León se apoyaba contra su hombro. Date prisa. Juntos, mitad cargaron, mitad arrastraron a León hacia la casa del médico, dejando un rastro de sangre por la hierba. Cuando llegaron a la puerta, Ace la abrió de una patada con más fuerza de la necesaria. «Doctor». Él gritó. «Ayúdalo». Lo último que León registró fue la cara alarmada del doctor y la voz confusa de Luffy llamándolo por su nombre. Entonces la oscuridad lo reclamó por completo, y él no supo más.